Acá nos preguntan en qué intervalo de lanzamiento del agua, que el agua sale por aquí, en qué intervalo de lanzamiento el agua entrará en este contenedor que está acá. Entonces el agua tiene que ingresar aquí. Debemos tener claro, eso sí, que hay dos puntos mínimos en los cuales el agua va a entrar. O sea, tenemos la posibilidad de que el agua venga por acá, se comporta de forma parabólica y luego caiga aquí. Y este va a ser, digamos, como la mínima posición en la cual el agua entraría. Hay otra posición que sería más bien hacer este caso, en que el agua pega aquí y entra. Entonces tenemos dos trayectorias. Una trayectoria para la mínima que necesitamos, con la cual el agua ingresa, y otra trayectoria que sería el punto máximo. Entonces voy a desarrollar el intervalo, por así decirlo, digamos en esta parte mínima. Voy a desarrollar esta parte de acá. Entonces, para esta trayectoria desde aquí hasta acá, vamos a considerar tanto las ecuaciones de X como las ecuaciones de Y. Y estoy considerando que si el agua hace esta trayectoria y al menos llega aquí a este punto, entonces el agua va a ingresar. La otra trayectoria, como les digo, es esta desde acá hasta acá, pero esta la hago después o se las dejo para que la hagan ustedes después. Entonces, primera trayectoria, que el agua llegue aquí como mínimo. Entonces, si planteamos la ecuación de X final, recuerden que para el caso de los proyectiles, la posición en X se trabaja con velocidad constante, porque en X no hay aceleración, y como no hay aceleración, la velocidad se mantiene. Por lo cual, en el caso de la posición, simplemente hacemos velocidad inicial en X por el tiempo más la posición al inicio. Esta posición al inicio la puedo definir acá. Yo puedo decir que la posición inicial es 0, para simplificar un poco. Entonces tenemos posición inicial de 0. ¿Y cuál sería la posición en X final para hacer este punto de acá? Vean que tenemos toda esta distancia desde aquí hasta acá, que vale 6D. Entonces en esta distancia desde acá hasta acá, el X final, que es este punto, mide 6D. Entonces 6D sería la velocidad inicial en X por el tiempo. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad inicial en X? Recordemos que la velocidad inicial en X, o sea, la velocidad inicial en la componente X, es la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. Y este ángulo es de 45 grados, por lo cual esto da 45 aquí. Entonces obtenemos 6D es igual a velocidad inicial por el coseno de 45 multiplicado por el tiempo. Esta ecuación que está aquí aún no la podemos resolver porque de hecho tenemos de variable tiempo y tampoco conocemos la velocidad inicial. Así que podemos dejar por ahí esa ecuación, al menos por ahora. Pasemos ahora a otra ecuación que podemos utilizar aquí, que sería la ecuación precisamente de la coordenada Y, es decir, Y final. Recuerden que siempre podemos combinar las ecuaciones de X con las ecuaciones de Y. En el caso de Y, recuerden que como esto es un proyectil, en Y el movimiento sí está acelerado. Tenemos a la gravedad presente. Entonces Y final sería menos 9,8 entre 2 por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, más la altura inicial, es decir, la Y inicial. Pero nuevamente, como el agua sale desde este punto, desde el origen, podemos decir que en este punto también la altura inicial vale 0. Entonces, altura inicial es igual a 0. ¿Y cuánto va a valer Y final? Recordemos que Y final es esta posición de aquí, porque estamos viendo esta trayectoria, la primera parte del intervalo, la trayectoria mínima para que el agua llegara aquí. Entonces, ¿cuánto vale esta Y final? Vale 2D. Entonces, tengo que Y final es igual a 2D. Este menos 9,8 le voy a decir G simplemente. Menos G entre 2 por el tiempo al cuadrado más la rapidez inicial en Y. ¿Cuánto vale la rapidez inicial en Y? Bueno, así como calculamos de esta manera la rapidez inicial en X, la rapidez inicial en Y por componentes otra vez es la rapidez inicial, pero multiplicada por el seno del ángulo. Entonces, tenemos más VI por el seno de 45 multiplicado por el tiempo. Vean que esto de acá
es apenas esta partecita de aquí, velocidad inicial en y. Y esto ya lo habíamos hecho 0. Entonces, de ahora en adelante igual tengo una ecuación en términos de el tiempo y la velocidad inicial. Voy a hacer lo siguiente. Esta ecuación que teníamos inicialmente, que salió a partir de la coordenada en x, digamos que se llama ecuación 1. De la ecuación 1 voy a despejar el tiempo. O sea, despejo la variable t. Entonces, despejando t de la ecuación 1 de esta ecuación de aquí, ¿qué obtenemos? Bueno, voy a despejarlo rápidamente. Obtengo que 6d, bueno, es igual a vi por el coseno de 45. Todo esto está multiplicando, entonces lo voy a pasar a dividir. 6d entre vi por el coseno de 45. Y esto, bueno, esto sería igual a t. Esta ecuacioncita de acá, que tiene el tiempo despejado, voy a utilizarla para que, como esto es la variable tiempo, voy a sustituir en este tiempo este valor de 6d entre vi por el coseno de 45. Digamos que esta es la ecuación número 2. Es decir, la ecuación número 1 es la ecuación que venía a partir de la coordenada en x. Esta ecuación que defino como la número 2 es la ecuación que obtuve a partir de la coordenada en y, de esta de aquí. Entonces, en este tiempo de acá y en este tiempo de acá, voy a colocar este tiempo que encontré a partir de despejar de esta ecuación número 1 que tenemos acá. Entonces, voy a darle vuelta a la página para colocar otra vez esta misma ecuación y sustituir esta otra. Entonces tengo 2d es igual a menos g medios de cuadrado, y luego dice más vi seno de 45t. Ok, vamos bien. Y tengo que sustituir este tiempo. T es igual a 6d entre vi coseno de 45. Vi seno dije. Ah, no, vi coseno. 6d entre vi coseno de 45. Y entonces ahora sí, voy a agarrar esto de acá y lo sustituyo aquí en esta t y aquí en esta t, en ambas t. Y entonces, ¿qué obtengo? Obtengo, bueno, un montón de álgebra. Aquí diría entonces que 2d es igual a menos g medios por t al cuadrado. Es decir, 6d entre vi coseno de 45 todo al cuadrado, más vi seno de 45 por t. Pero ¿qué es esta t? También es esto. 6d entre vi coseno de 45. Y vamos simplificando. 2d es igual a menos g medios por 6 al cuadrado, bueno, 36. d al cuadrado, entre vi al cuadrado por coseno al cuadrado de 45. Ya elevé todos al cuadrado. Más, aquí tenemos una ventaja, bueno, los dioses son buenos. Vi se cancela con vi y tengo seno de 45 entre coseno de 45. Tengo tangente de 45 por 6d. Eso es una gran ventaja. Y entonces seguimos simplificando y obtengo que 2d es igual a, veamos con el coseno de 45. Coseno cuadrado de 45 nos da un medio. Entonces tenemos menos g medios y aquí viene 36 d al cuadrado, vi al cuadrado, y coseno al cuadrado de 45 es un medio. Y esto es genial también porque ven, se mueren de un solo. Más tangente de 45, estoy seguro que eso es 1, pero por si acaso no falla la cálculo. Sí, tangente de 45 es 1, más 6d. Entonces seguimos simplificando un poquitito. En este punto lo que hace falta entonces es despejar este vi al cuadrado. Entonces, ¿qué sigo haciendo? Bueno, este 6d que está por acá positivo lo voy a pasar al otro lado, para acá, negativo. Y tengo 2d
menos 6D, para ponernos ese paso. 2D menos 6D serían menos 4D. Eso es igual a menos G por 36D al cuadrado entre VI al cuadrado, porque ya cancelé estos dos. Y de ahí lo que queda es despejar VI al cuadrado. Entonces paso para acá, VI al cuadrado, lo paso a multiplicar. Vean que de una vez puedo cancelar estos signos, ya queda todo positivo. Y este 4D que estaba multiplicando lo tiro de una vez a dividir. Entonces tengo G por 36D al cuadrado dividido entre 4D por... bueno, no, nada más, porque ya pasé el VI al cuadrado para acá. Entonces obtengo esto de aquí. Si simplificamos un poquito, tenemos que 36 dividido entre 4, eso va a darnos 9. Entonces tengo G por 9 y cancelo el cuadrado de acá con este. G por 9 por D. Entonces tengo que VI al cuadrado es igual a 9, esto es un 9, por G por D. Por lo cual, bueno, saco raíz. La raíz de 9, bueno, saco raíz acá y ya despejo VI, ¿verdad? La raíz de 9 es 3. Y bueno, tengo que sacar raíz a G y a D, pero simplemente lo podemos dejar así. GD. Y de hecho, pues, esa es la respuesta. Esta es la respuesta para la velocidad inicial mínima en este primer intervalo. O sea, aquí para que llegue al mínimo. A ustedes les queda de tarea desarrollar este otro que tiene que llegar aquí. ¿En qué va a cambiar? Va a cambiar en X, porque en esa otra trayectoria el X final ya no va a ser 6D, porque no va a llegar hasta acá. Para llegar hasta aquí tiene que hacer todo esto. O sea, 6D más D va a ser el X final. O sea, 6D más D es 7D. Eso es lo que va a cambiar. En la parte de Y va a ser lo mismo, porque tiene que llegar a la misma altura. Eso se los dejo a ustedes. Entonces, en resumen, la velocidad inicial para la parte mínima tiene que ser como mínimo, bueno, tiene que ser de hecho 3 raíz de GD.